Filipenses, queremos ser filipenseados, colosenseados, amén. Dice que aunque en el diccionario no están, pero cuando ya lo hablan muchísimas personas, ya el diccionario dice hay que añadirlo. Y gracias a Dios por esos términos que lo podemos entender, o son modismos, o no sé, pero bueno, se entiende. Que, o sea, que nos constituyamos de lo que esas cartas dicen, amén. Muy bien, entonces saludo también a mi hermano Rogelio Reyes que está en Oaxaca. Saludos a mi familia en Oaxaca que siempre están ahí también al pendiente de lo que nosotros estamos enseñando, de lo que el Señor nos ha dado. Y saludos a todos los hermanos. Muy bien, el tema en esta mañana es firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos con la fe del Evangelio. Oremos. Padre, en esta mañana, gracias Señor porque nos has permitido adorarte con nuestros hermanos Soto. Sigue usando sus vidas. Señor, gracias por esa disposición de mi hermano Ernesto, de mi hermana Karina, de Clarita, de Fernanda, de Emiliano. Gracias porque tú, Señor, nos has puesto como compañeros en este ministerio. Oh, gracias también por nuestros hermanos en Chimalpa, por Miguel, por Juan Pablo, por mi hermana Carmen Moreno, por Jafet, por Diana, por Jesús, por todos ellos que también son compañeros que siempre están dispuestos a ministrar la alabanza, Señor, y también por los ancianos, por los diáconos de este lugar, Padre. Gracias, Señor, por esos compañeros fieles en el ministerio y todos los hermanos locales aquí en Tultitlán, en Chimalpa, que están al pendiente. Y también, Padre, oramos en esta mañana para que tú bendigas a sus vidas y a todos nuestros hermanos que nos ven en diferentes lugares de México, de Estados Unidos, de Ecuador, de Guatemala, donde quiera que llegue esta señal. Gracias, Padre, y por favor, manténnos un cielo abierto, que lo que podamos hablar en esta mañana venga desde tu corazón, que venga desde el trono, Padre Santo, que nos imparta vida, Padre amado. Gracias por nuestro pastor Cayetano Ceja, gracias por su vida, Señor, porque también, Padre, Él está al pendiente de nosotros, y también por nuestro pastor José Carrillo, que siempre ha estado hablándonos la palabra. Bendito sea tu nombre y por favor, llévanos en este fluir, en este río de tu espíritu en esta mañana. Oh Señor, ordena nuestro caminar. Queremos caminar en tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, santos, amén. Gracias a Dios, después de unos saludos, vamos a entrar en la palabra. Les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 1. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Dios bendiga a nuestra hermana Anayeli Ayala, siempre está ahí con los versículos. Entonces el primer versículo que vamos a leer en esta mañana en nuestro estudio es Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Dice la palabra: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Amén. Entonces, estamos en esta mañana, queremos que el Señor nos siga hablando, que nos dé de la palabra. Como decía nuestra hermana Karina en su oración, me alegra eso porque sé que los hermanos están orando por mí para que el Señor sea el que me use. De acuerdo a estos versículos que leímos, todos los creyentes debemos estar en alerta y no ser descuidados. Y eso, por ejemplo, todos los países del mundo, ellos están en alerta, todos, la milicia, el ejército, todo lo que tiene que ver con su sistema de defensa, de ataque, ellos están en alerta a las 24 horas, porque para que no los agarren descuidados, porque hay, por ejemplo, México no mucho, pero por ejemplo Estados Unidos tiene muchos enemigos. Y ellos están ahí en alerta todo el tiempo, las 24 horas del día están en alerta.
Y entonces, de acuerdo al pensar de Pablo, nosotros tenemos que estar en alerta y no ser descuidados. Es lo que nos muestran estos versículos. Y en esta mañana ni demos lugar a nada negativo en nuestra mente, porque rápido viene algo negativo, hermano, y eso nos roba la paz, nos distrae del verdadero propósito de Dios. Hemos aprendido a través del seminario del reino que la mente es el campo de batalla. Entonces, hermanos, que por favor en esta mañana mantengamos nuestra mente en el Señor, en el Espíritu. Por eso hemos señalado y hemos enseñado que cada mañana tenemos que invocar al Señor y pedirle que Él nos ayude a que nada ni nadie tome control de nuestra mente, que nuestra mente sea ganada para el Señor. Amén. Todos los días, en cada mañana hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual y debemos pelear esa buena batalla de la fe. Miren lo que dijo 1 Timoteo, porque pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Es lo que tenemos que hacer todas las mañanas. Tenemos que levantarnos y lo primero que tenemos que hacer es invocar al Señor que nos dé de su gracia, de esa abundante gracia, y que nuestros pensamientos sean ganadas para Cristo. Porque está de por medio el avance del Evangelio. Si en esta mañana ustedes no se conectan, hermano, no van a recibir la palabra para poder compartirles a otros. Porque Dios le habla al pastor de la iglesia local. Dios le habla al pastor. Entonces Dios, el hermano, le da una palabra. Por eso en esta mañana estamos predicando la palabra y es para que usted lo reciba y lo experimente, lo practique y pueda compartir con otros hermanos. Amén. Entonces, nosotros tenemos, de acuerdo a Timoteo, no tenemos que confiar en nuestra vida humana. Nunca confiemos en nuestra vida humana, sino que tenemos que echar mano de la vida eterna que hemos recibido. Leamos el versículo 27 de Filipenses 1. Nuevamente, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hoy, hermano, en este tiempo me da gusto, por eso les quise ver quiénes están conectados y quiénes están comentando, porque da gusto, hermano, ver a esos hermanos, leerles, ¿verdad? Da gusto escuchar a los hermanos que nos dicen, hermano, estamos firmes desde casa, estamos orando, estamos estudiando en familia, y si usted sabe contar, cuente con nosotros, aquí estamos. Hermano, eso da gusto, saber que los hermanos están firmes. De acuerdo al hablar de Pablo, en este versículo 27 dice que en nuestro espíritu, estamos ahí un poquito de internet, pero no se preocupe, ahí seguimos. Combatir entonces, de acuerdo al hablar de Pablo, en nuestro espíritu estamos firmes y en nuestra alma combatimos. En nuestro espíritu estamos firmes y en nuestra alma combatimos. Combatiendo unánimes es combatir en una sola alma. Combatir unánimes es combatir en una sola alma, porque la unidad que ya todos participamos es la unidad del Espíritu. Fíjense, vamos a estar hablando de lo que es la unidad del Espíritu, estar firmes en el Espíritu y combatir en el alma, pero la unidad que ya todos participamos, todos los creyentes participamos, es la unidad del Espíritu. Y Pablo dice que en esta unidad tenemos que estar firmes. Y también dice que tenemos que combatir juntos en el alma con la fe del Evangelio. Amén. ¿Y tú? Un alma y una fe. Son las cosas que tenemos. Son herramientas que el Señor nos ha provisto y necesitamos cómo usarlos. De acuerdo al versículo 7 de primera de en Filipenses 1, quise decir Filipenses 1:7, Filipenses 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Nosotros, de acuerdo a este versículo, vivimos y magnificamos a Cristo en el sufrimiento. Ya lo hemos hablado.
Y eso es otro aspecto que ya hemos hablado de lo que es vivir y magnificar a Cristo, que es por medio del sufrimiento. Pero hoy vamos a ver otro aspecto de lo que es vivir y magnificar a Cristo. Entonces, bueno, hay un problema de internet, pero no se preocupen, sigamos lo que Dios permita que usted quiera recibir, así que no nos distraigamos por nada, sigamos adelante y disfrutamos al Señor, amén. Yo sé que todo el mensaje no va a ser para usted, pero una parte, una porción usted lo va a recibir, amén. Muy bien, entonces vivimos y magnificamos a Cristo estando firmes en el Espíritu. Vivimos y magnificamos a Cristo estando firmes en el Espíritu, combatiendo unánimes con la fe del Evangelio. Fíjense que en este aspecto vivimos y magnificamos a Cristo ahora estando firmes en el Espíritu y combatiendo unánimes con la fe del Evangelio. Si nosotros no estamos firmes en el Espíritu y no estamos combatiendo juntos unánimes en el Evangelio, no estamos viviendo y magnificando a Cristo. Por eso el propósito de nuestra prédica en esta mañana es experimentar. Filipenses no es tanto doctrina, sino que Filipenses es experiencia, experimentar. Entonces, estar firmes en el Espíritu es experimentar a Cristo. Y también ser unánimes en el alma es experimentar a Cristo. Estar firmes en el Espíritu es experimentar a Cristo. Ser unánimes en el alma es experimentar a Cristo. Entonces, ¿cuánto Cristo estás experimentando? Vamos a ver que en la unidad, en el experimentar en el Espíritu, que es la unidad del Espíritu, no hay mucho problema. Porque todos nosotros amamos a los hermanos y a veces se nos olvida permanecer en ese amor, ¿verdad? Pero la firmeza de la unidad del Espíritu nos ayudará a ser unánimes combatiendo juntos. O sea que va en esa secuencia. Porque la unanimidad es para combatir. El estar firme es para estar unidos con los hermanos, pero la unanimidad es para combatir. Por eso en el versículo 27 de Filipenses 1:21 dice, solamente que os comportéis, 1:27 de Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, Pablo ministraba a los hermanos, les hablaba a través de cartas desde una cárcel. Y en ese tiempo, pues él no tenía el Facebook como nosotros ahora. Por eso te mencionaba a Manuel que él decía que ahora aprovechemos las cartas virtuales. Si no, él también hubiera usado Facebook, pero él también, sus cartas fueron de mucha bendición en aquel tiempo. Amén. Entonces, la situación de Pablo era otra, ¿no? No es la misma situación el de nosotros hoy. Gracias a Dios que, hermano, que a pesar de estar en casa, podemos estar bien y podemos compartir la palabra. Él predicaba el evangelio y cuando él era liberado de la cárcel, aprovechaba para ir con las iglesias, ¿verdad? Pero vemos que desde la cárcel él escribía. Eso lo entendemos por las siguientes declaraciones. Cuando nosotros vamos a sus cartas de Pablo, leemos las declaraciones, por ejemplo, ahí en el 27 leímos para que vaya a veros o que esté presente con vosotros. Otras ocasiones él dijo, aunque estoy ausente con vosotros en el cuerpo, pero estoy con ustedes presente en el espíritu. También le decía, siempre que hago memoria en mis oraciones, o más bien siempre hago memoria de ustedes en mis oraciones. Entonces, Pablo siempre su preocupación, su vivir fue por los hermanos, por la iglesia. Entonces, por eso él animaba a los hermanos filipenses a que fueran ellos unánimes, una sola alma. Por eso, hermano, hoy su servidor, no podemos, mi esposa y yo no podemos ir con ustedes aquí en Tultitlán, en Chimalpa, pero por medio de las cartas virtuales podemos llegar a todos ustedes. Si ustedes son humildes y están al pendiente de lo que publicamos, siempre estamos ahí, hermano, hablándoles la palabra a ustedes. Y por otra parte, estamos aquí, los dos aquí, predicándoles la palabra. Si ustedes son humildes y reciben estas cartas virtuales, les va a ser de provecho.
Pablo amaba desde sus entrañas a los hermanos y su preocupación de Pablo era que los hermanos se mantuvieran firmes y que no fueran engañados por el diablo, porque acuérdense que hay un diablo, hay un enemigo. Pablo le daba a los filipenses la forma de experimentar a Cristo. Nuevamente, Filipenses es una epístola de experiencia. Y la forma de experimentar a Cristo es ser uno en el Espíritu. Pero no solamente tenemos que quedar ahí. Parece que estoy siendo repetitivo, pero es la única forma de que se nos quede el mensaje. No tenemos que quedarnos solamente con ser unos en el Espíritu. Tenemos que avanzar. Tenemos que buscar entre nuestros hermanos que tengamos un mismo sentir y un mismo pensar. Esa no es idea mía, no es invento mío, hermanos, sino que evodiados, ¿verdad? Evodiadas, sintiqueadas, es cuando hay problemas en la iglesia, porque de esa manera el no tener el mismo sentir, el mismo pensar, no va a avanzar la iglesia. Por eso se nos está invitando a que seamos de una sola alma, unánimes. Amén. Que no se nos olvide pues que todas las mañanas, todos los días enfrentamos una lucha espiritual. Por eso Pablo se nos anima a que peleemos la buena batalla de la fe. Si todos los creyentes, si nosotros los creyentes mantenemos nuestros pensamientos ocupados en las cosas del Espíritu y no damos rienda suelta a nuestros pensamientos a que se ocupan en otras cosas, hermano, seremos una iglesia que brilla, una iglesia gloriosa. Por eso Pablo animaba a los hermanos en Filipos a tener sus pensamientos centrados en el Señor. Por eso en Romanos 8:5 Pablo escribió, dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Usted es del Espíritu, entonces pensemos en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, estamos aquí viendo el pensamiento de Pablo. ¿Por qué Pablo se mantuvo firme en este pensamiento? ¿Por qué él no se distrajo enseñando otras cosas, sino que él habló diciendo firmes en el espíritu, unánimes en el alma, combatiendo juntos? Porque solo en nuestra mente, poniendo nuestra mente en las cosas del espíritu, tomaremos responsabilidad de llevar adelante el Evangelio. Solamente poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu, tomaremos la responsabilidad de llevar adelante el Evangelio. Y esta responsabilidad de llevar adelante el Evangelio no es responsabilidad solo de los pastores, sino que es responsabilidad de todos. ¿Para quién fue escrito Mateo 28:19? ¿Qué dice Mateo 28:19? Por tanto, id, está hablando a todos. Por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, porque este pasaje no se escribió sobre el Espíritu. Pongamos nuestra mente en el Espíritu para que podamos tener un mismo sentir, un mismo pensar. Una iglesia local tiene que tomar esta responsabilidad para que el Evangelio avance. Mi pastor Calle, él ha dicho declaraciones que siempre lo tengo en mi mente. Y por ejemplo, él dice que si a las reuniones de la iglesia todos viniéramos como que si fuéramos a predicar, las reuniones serían unas reuniones gloriosas. Pero como muchas veces el único que va motivado a las reuniones, a veces el pastor y también a veces los músicos, porque a veces en los músicos vamos a veces divididos, no nos gustan los cantos, no nos gustan los ritmos, ¿no? Entonces imagínense, hermano, pero cuando uno viene a predicar y viene, hermano, porque se mete en el espíritu, entonces si todos veníamos a las reuniones de esa manera, hermano, tuviéramos una reunión gloriosa, ¿verdad? Entonces, ahora entendiendo cuál es nuestra posición, porque te dije que tu responsabilidad es también, es para el avance, que tomes tu responsabilidad para que avance el Evangelio. Entendiendo nuestra posición, entonces anhelaremos combatir, porque la única de que avance, por ejemplo, en el ejército, todos los soldados reciben instrucciones de sus superiores
para que sean ubicados en lugares estratégicos para pelear como un solo hombre en la guerra. Por eso Pablo usa en el versículo 27 de Filipenses 1, combatiendo unánimes. Habla de la palabra combatir, combatiendo unánimes. Y ya otra vez, en el espíritu estamos firmes, pero combatimos en el alma, siendo unánimes en el alma. No combatimos en nuestro espíritu, el lugar donde combatimos juntos es en el alma. ¿Cómo funciona este asunto? Ejemplo, sigamos usando el ejemplo del soldado. Si un soldado no sigue las instrucciones de sus superiores y no toma su posición estratégica de acuerdo a los superiores, será un blanco fácil para el enemigo y porque sería un soldado rebelde y causaría muchas bajas en su ejército, en su equipo, en su bando. Por eso, hermano, ¿por qué cree usted que hay a veces pérdidas entre nosotros? Porque no hemos ido de un solo, no hemos buscado la unanimidad entre nosotros. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso la Biblia dice que fuimos llamados a combatir. Quizá muchos de nosotros somos cristianos de años, pero puede ser que no sepamos cómo funciona este local a experimentar. Aquí podemos decir que la vida cristiana no es fácil. Yo creo que muchos de ustedes ya han captado de que la vida de cristiano no es fácil, si no, cualquiera pudiera ser cristiano, pero la vida cristiana no es fácil. Tiene requerimientos los cuales no debemos de ignorar. ¿Por qué digo que la vida de la iglesia no es fácil? Porque la unidad del alma es más difícil de lograrlo que la unidad del espíritu, porque la unidad del espíritu el Señor fue el que nos hizo uno. Todos participamos de esa unidad, pero la unidad del alma es cuando nosotros tenemos que disponernos, estar dispuesto. En la unidad del espíritu usted se puede enojar conmigo, y yo voy con usted y le pido perdón y usted me perdona porque somos hermanos. Porque de acuerdo a Pablo en 1 Corintios 11, 19, dice que es necesario que entre nosotros haya disensiones, divisiones, contiendas, para que se manifiesten los que son aprobados. Es lo que dijo Pablo. Ahora, si alguno de nosotros no quisiéramos perdonar en la unidad del Espíritu, cuando uno está dispuesto a perdonar al hermano porque es nuestro hermano, entonces cuidamos la unidad del Espíritu. Pero cuando alguien dice es que no lo voy a perdonar, entonces estás dañando lo que el Señor ya unió. Por eso en el matrimonio dice que el hombre no separe lo que Dios ya unió. Amén. Por tanto, es responsabilidad de todos nosotros cuidar la unidad del Espíritu por un lado, pero también buscar la unanimidad de nuestra alma para el progreso del Evangelio. Ese es lo que Pablo nos quiere transmitir a nosotros. Pablo tuvo bien claro el concepto de 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dijo en 1 de Tesalonicenses 5:23? Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. ¿Se dan cuenta que Pablo habla de que todo nuestro ser debe ser irreprensible? ¿Cuál es el propósito de ser irreprensibles? Ser irreprensibles equivale a vivir una vida en resurrección, porque la manifestación de resurrección de nuestros cuerpos es en la venida del Señor. Pero ese es el logro que nosotros obtuvimos en vida. Porque en vida tenemos que vivir en resurrección en nuestro espíritu, en nuestra alma, y para que manifestemos en la venida del Señor en nuestro cuerpo. Pablo, él aprendió a pelear la buena batalla de la fe, porque el poder de la resurrección se adueñaba de él, y él podía experimentar eso. Y nosotros, hermano, tenemos en este tiempo que echar mano de esa vida de resurrección. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a María y a Marta, no te dije que si crees, ¿verdad? Puedes ver la gloria de Dios? Y ella dijo, sí creo que mi hermano será resucitado hasta el postrer día, pero el Señor está, hoy es la resurrección. Entonces hoy tenemos que vivir nosotros la resurrección. ¿Por qué necesitamos la vida de resurrección en nuestras tres partes? Porque nuestro espíritu estaba muerto y ahí se nos dio vida
y nuestro espíritu vino a experimentar la resurrección. Pero nuestra alma también estaba muerta. Y también nuestra alma necesita de la vida de Dios, la vida de resurrección, para que pueda vivir en resurrección. Es lo que Pablo nos enseña a nosotros. Y no solamente nuestra alma, sino que nuestro cuerpo está muerto. Y a nuestro cuerpo se le da vida en la manifestación de la resurrección cuando el Señor venga por segunda vez. Pero ¿sabe qué? De acuerdo a Pablo en Romanos 8:11, dice que aún nuestro cuerpo puede experimentar la resurrección, porque dice que vamos a ir a Romanos 8:11, y miren lo que dice Pablo en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, ¿verdad?, mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Se dan cuenta que aún nuestro cuerpo desfalleciente también recibe vida a fin de llevar a cabo la voluntad de Dios? Porque de repente nuestro cuerpo dice, estás cansado, trabajaste mucho, te sientes enfermo, pero tu cuerpo no te manda, sino que si manda el espíritu, entonces el cuerpo se levanta. Por ejemplo, para ir a las reuniones, muchas veces batallamos nosotros. Y más los días de reunión, quisiéramos que el pastor dijera, ¿saben qué? Hoy está cancelada la reunión. Y para descansar, porque nuestro cuerpo se siente, como no tiene vida, está muerto nuestro cuerpo, perdón, entonces no está, pero presta para las cosas de Dios. Pero ¿qué tal para otras cosas? Está bien presto nuestro cuerpo, ¿no? Pero por eso dice que aún el espíritu que mora en nuestro espíritu también hace que nuestro cuerpo participe de esto. Pero la realidad viene la manifestación que darán resurrección a nuestro cuerpo, porque seremos glorificados, porque estamos en un cuerpo de humillación. Muy bien, entonces veamos, hermano, que como Pablo nos enseña a nosotros a vivir una vida en resurrección en tres partes de nuestro ser. Entonces dijimos que en nuestro espíritu no hay problema, pero ¿dónde hay problema? En nuestra alma, porque no estamos combatiendo unánimes. Reflexionemos en esto, hermanos. Porque si no, entonces la palabra combate que Pablo usa sale sobrando si no hay unanimidad entre nosotros. Porque unanimidad es que todos sintamos una misma cosa, que todos pensemos una misma cosa para el progreso del Evangelio. El combatir y la unanimidad no es para nuestra comodidad. El combatir y la unanimidad no es para nuestra comodidad. Combatir, hermanos, es estar dispuesto a ser uno en el alma con los hermanos para el avance del Evangelio. Aquí se necesita tu disposición, que estés dispuesto. Por eso Pablo mismo dijo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sabemos que Satanás es el que se opone para que seamos unos en el alma, para que seamos uno en el alma con nuestros hermanos. ¿Con quiénes? Con los que llevan la delantera, con la delantera en las iglesias locales. Satanás se mete ahí y él es el que se opone para que nosotros seamos uno con los hermanos que llevan la delantera. Él siempre va a estar. Emiliano ayer decía en su resumen que el diablo siempre ha visto, como dijo, siempre ha visto y está viendo y estará buscando la forma de cómo estorbarnos para que nosotros no seamos uno. Él, hermano, va a buscar la manera de que usted piense diferente a lo que Dios nos ha dado. Entonces, el combate se experimenta cuando nosotros somos unánimes. Si no hay unanimidad entre nosotros, no hay combate. Esta forma es un aspecto adicional de lo que es expresar a Cristo. Expresamos a Cristo cuando combatimos juntos. Por eso mi ruego al Señor es que haya más compañeros en Tultitlán y en Chimalpa. Agradezco por esos compañeros, ¿verdad? Porque juntos podemos formar un gran ejército y que estemos dispuestos a luchar por el Evangelio, peleando como el cuerpo de Cristo que somos. Entonces, hermano, gracias a Dios por los hermanos que son fieles, que siempre están ahí y que dicen, hermano, estamos con usted, y ahí estamos, y ellos
predican lo que nosotros predicamos. Gracias a Dios por esos hermanos. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios por su vida. Usted y yo obtenemos victoria cuando nos hacemos uno con los hermanos. Mientras no vivimos una vida derrotada. El diablo se ríe de nosotros, porque juntos estamos guerreando. Los hermano Alfredo, hermana Sara, saben que de lo que va a hablar una hermana Lupita, son guerreros de oración, queremos guerreritos de oración para este proyecto, porque juntos, hermano, podemos unirnos, ser unánimes para el avance del Evangelio. Muy bien, entonces estamos viendo el pensamiento de Pablo que nos enseña a ser unánimes. Para entender lo que es la unidad del espíritu y del alma, en el ministerio nos hemos encargado y nos hemos enfocado en enseñar que el hombre es un ser tripartito. Yo pienso que todos ustedes, estoy seguro que todos ustedes saben y han recibido esta palabra en su espíritu, porque hay gente que enseña que el hombre es un hombre de dos partes nada más, que hay una parte exterior y una parte interior. Pero de acuerdo a la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5:23 que ya leímos, Hebreos 4:12, Génesis 2:7, esos versículos nos hablan de que nosotros somos un ser tripartito, que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y vimos que el espíritu tiene 3 elementos: intuición, comunión y conciencia, y ya sabemos la función de cada uno de ellos. El alma es el intelecto, el sentimiento y la voluntad, y nuestro cuerpo es cabeza, tronco y extremidades. Ahora, viendo voluntad. Que no, el último canto que cantaron los hermanos Soto dice que caminemos en la voluntad del Señor porque entregamos nuestra voluntad a Él. Aquí en nuestra alma es donde tenemos que buscar ser unánimes. Tenemos que buscar ser unánimes. Porque la unidad con Dios y con los hermanos es posible por la vida que Dios ya ha puesto en nosotros. Ahí no hay problema. Entonces el problema está en nuestra alma. Es donde tenemos que buscar. También ya hemos aprendido que hay 3 reinos: el reino de Dios, el reino de Satanás y el reino del alma, el reino del yo. Y entonces se nos ha dicho que el reino del alma debe de rendirse al reino de Dios y no al reino de Satanás. Aprendamos eso. Cuando tú te haces uno con los hermanos, te estás rindiendo al reino de Dios porque ese es el deseo de Dios. Pero cuando tú en tu pensamiento te divides de los hermanos, te divides del pastor, no estás de acuerdo con él, te estás rindiendo al reino de Satanás. Porque él es el único que sabe hacer, divide y mata. Entonces, para entender Filipenses 1, es necesario que nosotros nos metamos en el pensamiento de Pablo. Porque el pensamiento de Cristo. Hablar de nuestro espíritu es hablar de la morada del Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero hablar del alma está bajo el contexto de unirnos con los hermanos combatiendo juntos. Ese es lo que Pablo nos quiere transmitir en esta mañana. Podemos ver entonces que con Dios no tenemos problema. De verdad, con Dios no tenemos problemas. Vamos a leer Juan 4:20. Mire lo que dice, porque con Dios no podemos tener no tenemos problemas, pero ¿con quiénes sí tenemos problemas? Con los hermanos. Es decir, en el espíritu no hay problema, pero donde hay problema es en nuestra alma. Mire lo que dice 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, porque podemos decir que amamos a Dios, podemos cantarle, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea que Dios no acepta que tú le digas, Señor, no tengo problemas contigo, yo te amo, pero a aquel no lo puedo ver. Entonces Dios dice, no, así no funciona la cosa. También tenemos Mateo 23. Vamos a ir a Mateo 5:23, y es el versículo que la pastora Male de Ximiquilpan tocó hoy en la mañana. Y mire lo que dice Mateo 5:23 y 24. Dice, por tanto,
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aplicando a nosotros, cuando nosotros vamos a adorar al Señor, estamos presentando una ofrenda, ¿no? Entonces vamos y vamos, pero si nosotros al presentarlo, Dios nos va a hablar a nosotros y nos va a decir, ¿sabes qué? Tú estás mal con tu hermano. O sea, no podemos adorar al Señor y decirle, o lo puedes hacer, pero Dios no te lo recibe porque estás mal con tu hermano. Entonces nos damos cuenta cómo está esto, cómo funciona esto. Tenemos que estar firmes en el espíritu, pero unánimes en el alma. El Señor así tiene delineado su palabra. ¿Te das cuenta, hermano, cómo está la palabra? ¿Cómo es que podemos adorar al Señor? Porque puede ser que por muchos años estemos adorando al Señor, tratando de hacer muchas cosas al Señor y peleados con los hermanos, guardando rencor a los hermanos, teniendo celos de los hermanos, odiando a los hermanos, aborreciendo a los hermanos. Entonces Dios no te recibe. Qué bueno que ya somos uno con el Señor en nuestro espíritu, pero también Él desea que seamos uno con los hermanos en el alma para el progreso del Evangelio. Cuando nosotros leemos Juan 17:21, el Señor en su oración pidió que sus discípulos fueran uno. Entonces el problema aquí radica en nuestras opiniones, las opiniones de los hermanos en una iglesia local. Esas opiniones no permiten que avance el Evangelio, que el Evangelio progrese. Hay muchas opiniones en una iglesia local. Hermano, tenemos que negar a nuestra alma, rendir nuestra alma al reino de Dios. Aunque podemos ver que el Evangelio ha avanzado, sí, ha avanzado, pero ¿qué ha pasado? ¿De qué manera? Cada grupo con su nombre, con su hablar, dividido de los demás. Este no es el avance que Dios, del Evangelio que Dios desea. No es el avance del Evangelio que Dios le agrada. Por eso hemos dicho que Dios quitó soberanamente, quitó las reuniones de la iglesia, porque no había unanimidad entre nosotros. No había unanimidad. Cada quien por su lado. Por eso vamos a regresar, pero vamos a regresar experimentando a Cristo, buscando la unanimidad. ¿Usted desea que las iglesias locales tengan un mismo sentir y un mismo pensar? Entonces, tenemos que empezar nosotros, porque de acuerdo a la profecía que se dio en el ministerio a inicios de este año, es que en el año 2001 las iglesias van a experimentar la unidad. Si usted quiere que eso se haga realidad, empecemos hoy nosotros, siendo en una iglesia local, siendo unánimes, busquemos la unanimidad, entonces podemos ir con otros hermanos y buscar la unanimidad, entonces el evangelio avanza. Amén. Por eso en este tiempo nosotros con toda humildad nos propusimos en buscar la unanimidad con nuestros pastores, predicando una misma cosa que ellos, porque queremos vivir y magnificar a Cristo. Queremos tener un mismo sentir, un mismo pensar que ellos, porque así seremos una iglesia que impresiona, porque aún decimos ser parte del Ministerio Pan de Vida, pero a veces cada quien por su lado. Pero Dios me ha hablado a mí, no es por imposición, sino que el Señor me ha hablado a mí y con toda humildad me sumo a mis pastores y quiero hablar lo que ellos hablan. Por eso he dicho que cuando yo sea grande quiero ser como ellos. Hermanos, en Tultitlán y en Chimalpa, atrévete, a ti te estoy hablando en esta mañana, atrévete a buscar la unanimidad del alma para el progreso del Evangelio. ¿Cuántos compañeros están conmigo en esta mañana? ¿Cuántos? ¿Cuántos a Dios por mi compañera fiel? Si todos predicáramos lo mismo, estaríamos exhibiendo el vivir y el magnificar de Cristo. Para ser unánimes debemos negar nuestra alma. Para ser unánimes debemos negar nuestra alma. Que el diablo no te gane la batalla. Que el diablo no gane la batalla de tu mente para estar dividido con los hermanos, para estar dividido con tu pastor. Tenemos aquí, hermano, que aprender a negar nuestra alma. Pablo hoy nos anima a nosotros a que estemos firmes en el Espíritu y combatamos unánimes
junto con el evangelio de la fe. Así no solo estaremos ejercitando nuestro espíritu, sino también estaremos ejercitando nuestra alma. Ahora en este tiempo todo esto está más claro para mí. Hace como unos 19 años o 18 años cuando empezamos a estudiar, me acuerdo, Pastor Calle, si usted me está viendo, se acuerda que cuando empezamos a estudiar todo junto a esta palabra que el Señor nos ha dado en pan de vida, a mí me costaba entender lo que hablar, pero ahora es más claro. Ahora comprendo, ahora puedo decir, sí veo lo que nos quiere transmitir el Señor a través de este ministerio. Porque antes yo pensaba que solamente el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. Pero ahora sé que tenemos que ejercitar nuestra alma, pero es una alma negada, una alma rendida, una alma que está siendo transformada. Es lo que se ocupa en la vida de la iglesia. Por eso, prestemos nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad al Señor para la obra, para el avance del Evangelio, para que en unanimidad expresemos lo que expresa nuestro espíritu, porque ahí está el deseo de Dios, ahí se sembró la semilla, bendito sea Dios. ¿Alcanza usted a ver esta profundidad? Bendito sea Dios porque yo alcanzo a verlo. Y quiero que más hermanos alcancen a ver esto y que seamos unánimes combatiendo juntos en Tultitlán y en Chimalpa. Entonces, ¿usted quiere vivir y magnificar a Cristo? Aprenda a negar su alma. Aprendamos a negar nuestra alma y hacernos uno con los hermanos en las cosas del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por supuesto que no estoy diciendo, hermano, vamos a ir al baile, vamos a ir a robar o vamos a no sé qué otra cosa. Y no estoy diciendo que usted se una conmigo en eso, sino en las cosas que Dios nos ha dado. En el hablar que Dios nos ha dado, que busquemos la unidad, que todos combatamos, luchemos juntos por el progreso del Evangelio aquí en Tultitlán y en Chimalpa, y así para con todos los hermanos que nos ven en otros lugares. Si no buscamos la unanimidad, no vamos a estar viviendo y magnificando a Cristo, porque el estar dividido no corresponde al Espíritu. Por eso tenemos que anhelar que nuestro espíritu sea el que dirija nuestra alma. Poned nuestra mente en el espíritu. En otras palabras, prestemos el reino del alma, de nuestra alma, al reino de Dios y no al reino de Satanás. Si no buscamos la unanimidad, el tener un mismo pensar, un mismo sentir, siempre nos vamos a oponer a la verdad. También hemos visto que Pedro se dejó su mente usar por el Satanás y se estaba oponiendo al Señor para que fuera a morir en la cruz. Entonces nosotros, hermanos, no prestemos el reino de nuestra alma al reino de Satanás, sino que rindamos ese reino al reino del Espíritu, al reino de Dios. ¿Cuál es la figura del signo de interrogación? ¿Cuál es la figura? ¿Cómo está la figura del signo de interrogación? El signo de interrogación tiene en forma de serpiente. Por eso esas dudas que tú tienes, esos cuestionamientos que tú tienes con lo que se hace en en una iglesia local, vienen ¿de quién? De Satanás. Así pasó en el huerto. Él llegó con una pregunta, con una duda, con un cuestionamiento y engañó a la primer pareja. Por eso, hermano, tengamos cuidado y no prestemos, eso empezamos hablando, no prestemos nuestros pensamientos a Satanás. Préstale, vas a ver. O más bien ya lo sabes. Ya sabes, hermano. Presta tu mente a Satanás y ya sabemos cómo funciona eso. Por eso Pablo dice que ahora prestemos nuestra alma al Señor, al Espíritu, uniéndonos con los hermanos, siendo uno con los hermanos. En nuestro espíritu estamos firmes, que es la defensiva, defendemos, pero nuestra alma está la ofensiva, ahí combatimos al enemigo juntos los hermanos, combatimos, pero como pasamos mucho tiempo en nuestra carne, en nuestra alma no negada,
y en vez de combatir unánimes juntos, combatimos entre nosotros. Por eso Pablo le dijo a los corintios que había disensiones entre ellos. Y eso no magnificaba a Cristo, eso no es vivir a Cristo. También mi pastor Calle me gusta las declaraciones porque esas da claves, da cosas que tiene uno que estar atento cuando el Espíritu habla a través de él, porque él dijo en otra ocasión que tus enemigos no están en la iglesia, tus enemigos no son los hermanos, no son nuestros hermanos. Tenemos un enemigo y con ese enemigo todos tenemos que combatir juntos, pero en la iglesia, hermano, no están tus enemigos. Son tus hermanos, somos hermanos. Por eso tenemos que buscar la unanimidad. La Biblia también dice que una casa dividida contra sí misma cae. Entonces fuimos llamados a defender y a combatir unánimes para el Evangelio. Oigan bien, fuimos llamados a defender y combatir unánimes para el avance del Evangelio. Por si no te has dado cuenta, siempre hemos estado en una guerra espiritual. Como los buenos soldados de Jesucristo, peleamos contra el mismo diablo. Pero no a la manera tradicional, porque la manera tradicional es gritar y reprender. No, hermano. Pablo nos está diciendo en esta mañana que es siendo firmes en nuestro espíritu y siendo unánimes en el alma. Teniendo un mismo sentir y un mismo pensar, el diablo, hermano, no tiene lugar para nosotros. Si cuidamos la unidad del Espíritu y buscamos y procuramos ser unánimes con nuestros hermanos por el Evangelio, esa forma de vivir impacta, hermano, y el enemigo es vencido y en las iglesias experimentamos la paz del Señor. Por eso en esta mañana, para terminar, quiero decirte que nuestra alma debe tomar al Espíritu como su líder. Que sea el Espíritu liderando nuestra alma. Entonces, y nuestra alma también tiene un líder, una parte dirigente que es nuestra mente. Esa mente debe ser renovada. Eso equivale a ser revestidos del nuevo hombre de acuerdo a Colosenses que ya hemos estudiado. Termino con esto. Nuestra alma, porque somos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu no hay problema, podemos dañar la unidad, pero si nos arreglamos, otra vez participamos de esa unidad. Pero en el alma es donde hay problemas, es donde esa alma necesita ser transformada, necesita ser rendida al espíritu. Entonces, tu alma, porque tú tienes alma, intelecto, sentimiento y voluntad. Nuestra alma no es para pelear entre nosotros, oigan bien, eso es en el viejo hombre. En el nuevo hombre, nuestra alma no es para pelear entre nosotros, es para el servicio, que nuestro intelecto, sentimiento y voluntad sean puestas al servicio del Señor. Nuestra alma no es para pelear entre nosotros, es para combatir juntos. Por eso hace un momento dije, ¿cuántos compañeros están conmigo? Gracias a Dios por esos compañeros. Gracias a Dios por esos compañeros que son humildes y dicen, pastor, aquí estoy. Aquí estamos. ¿En qué podemos ayudar? Ahí estamos. Combatimos juntos siendo unánimes para el avance del Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque a pesar de toda oposición de los aires, tú permites, Señor, que tu iglesia escuche tus verdades. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos dañado la unidad y en el alma hemos sido, Señor, divisivos. No hemos buscado la unidad, la unanimidad entre nosotros. Y es por eso que, Padre, hemos experimentado derrotas, caídas. Pero gracias, Señor, porque a través de tus siervos en este tiempo nos hablas y nos enseñas, Señor, que tenemos que experimentarte, tenemos que vivir y magnificarte, estando firmes en el Espíritu, cuidando la unidad del Espíritu,
pero también buscando ser unánimes en el alma, rindiendo, negando por la epístola, Señor, sino que esta palabra caiga en los corazones, caiga en los espíritus de los hermanos en esta mañana. Mi único deseo es unirme a ese hablar, Padre, que tú has dado en el ministerio, para que todos seamos preparados, para que todos experimentemos a Cristo y te magnifiquemos. Gracias en esta mañana, gracias por cada hermano y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén.